Entonces, ¿te parece bien que empecemos ya? Me parece muy bien. Muy bien, pues empezamos a la siguiente. Empezamos ahora sí con el primer caso de esta noche. Y este caso lo voy a empezar como suelo hacerlo, como ya es mi costumbre, tal cual como escribí la introducción. Y luego ya les digo qué caso es. Rockhampton, una pequeña y tranquila ciudad ubicada en la región de Queensland, en Australia, para 1998 era el hogar de una comunidad de menos de 80,000 habitantes. Con su ritmo de vida tranquilo y paisajes costeros, este era el tipo de lugar donde raramente ocurría algo fuera de lo común, y los ciudadanos llevaban una vida bastante relajada. Es precisamente por esa razón que cuando una joven de 14 años, llamada Natasha Ryan, desapareció de manera repentina, toda la ciudad quedó profundamente conmocionada. La desaparición de Natasha se convirtió rápidamente en la noticia más inquietante en la historia de la comunidad. Pero nadie imaginaba que este caso terminaría siendo uno de los más insólitos sobre personas desaparecidas, no solamente en Australia, sino en la historia moderna. Durante la búsqueda, las teorías que rodeaban su desaparición eran muchas y muy alarmantes. Algunas sospechaban de gente cercana a ellos, amigos, un chico en particular. Otros creían que Natasha podía haber sido víctima de un terrible accidente, mientras que otros tenían un temor mucho más profundo y oscuro, que creían que podría haber sido víctima de un asesino serial que estaba activo en esa zona en esos mismos años. La verdad de todo esto sí terminó saliendo a la luz, sorprendiendo a las autoridades, a los familiares y a prácticamente todos los que en su momento se enteraron de la desaparición de esta chica. Hoy les voy a contar la misteriosa desaparición de Natasha Ryan. ¿Lo conocías el caso? No había escuchado de él. Muy bien. Natasha Ann Ryan nació el 9 de mayo de 1984 en Rockhampton, el mismo pueblo donde todo ocurrió. Allí nació y creció. Para el 98, ella era una adolescente de 14 años que a los ojos de la mayoría de la gente parecía ser una chica común y corriente, pero no lo era, o al menos no exactamente, pues como muchos jóvenes de su edad, estaba atravesando una etapa de rebeldía, cosa que la distanciaba de forma muy marcada, especialmente de su madre, porque era con quien vivía, y es que vivía con su mamá y su hermano Jason de 6 años únicamente, porque sus papás años atrás se habían separado, su madre llamada Jennifer y su padre llamado Robert. Robert se había mudado al sur. No encontré exactamente si a una ciudad al sur o al sur de la ciudad, pero no vivían en el mismo lugar. Y él había encontrado el amor nuevamente, se había casado con otra persona llamada Debbie. Y de hecho, en la boda de Debbie y Robert, Natasha tuvo un papel importante, pues formó parte del cortejo durante la ceremonia. Y en las grabaciones y en el evento y en la celebración se le podía ver contenta, se le podía ver sonriendo, algo que según comentan varias personas cercanas no era tan común en ella, especialmente después de la separación de sus papás. El problema era que cuando ella volvió a casa con su madre después de la boda, los problemas volvieron. Ella frecuentemente tenía arrebatos de mal humor, salía de su casa sin avisar a qué hora iba a regresar y había escapado de la escuela, lo que le dicen acá en México como que se hacía la pinta, en varias ocasiones, es decir, se saltaba las clases. Durante este periodo de su vida, además, Natasha también comenzó a experimentar con el consumo de alcohol y drogas, más específicamente la marihuana, siendo una niña de 14 años, o bueno, adolescente de 14 años. Y también involucrarse en un entorno y con amistades que a su mamá Jennifer no le parecían adecuadas o correctas. En una ocasión, a su consejero escolar, Natasha le confesó que estaba bastante segura que estaba embarazada. Sin embargo, cuando esto se hizo más grande y le llamaron a su mamá, se descubrió que esto era una mentira. Y ella nunca dio una razón muy clara de por qué había mentido. Pareciera que quería llamar la atención o algo similar, pero no quedaba claro. De hecho, cuando cumplió 14 años, ella empezó una relación amorosa con un chico que ya era amigo de ella de años atrás, llamado Scott Black, un joven que tenía 22 años en ese momento. Tiene nombre de cómic. Scott Black, sí, como de superhéroe. Como personaje acá. Scott Black suena así como tipo Punisher o algo acá, más oscuro. Solo le falta que su nombre y su apellido empiecen con la misma letra. Ándale, pero no, era como Blake Black. O que formen una palabra como... no sé. Bueno, pero acá no es el caso. Acá es un güey que para nada podría ser un superhéroe, al menos no de los chidos,
Porque era un güey de 22 años saliendo con una chica de 14. De 14, sí. Y ya estamos hablando de que ya empezó una relación amorosa, cosa que mantuvieron en secreto a espaldas de Jennifer, de la madre, obviamente. Pero ella ya sospechaba que algo pasaba y de todas formas, aunque fuera solo una amistad, a ella no le gustaba que se juntara con Scott. No nada más por el tema de que era mayor que ella, sino porque las personas con las que él se juntaba le parecían gente que la iba a llevar por un mal camino. Y pues lo estaba haciendo, porque estaba consumiendo marihuana y otras cosas. Ahora, para julio del 98, Natasha un día tomó a su perrito, salió de casa y le dijo a su mamá que iba a regresar pronto porque iba a ir a pasear al perro. Sin embargo, esto era una mentira, pues lo que planeaba hacer era encontrarse con Scott en un hotel. Y al no volver a casa, su madre llamó a las autoridades, quienes 2 días después la encontraron en un lugar de música al aire libre llamado el Rockhampton Music Bowl. Y aunque la situación había sido algo alarmante y preocupante, estaba con bien, estaba algo drogada, algo tomada, y la adolescente volvió a casa sana y salva. El perrito estaba en el hotel guardado también, o sea, sí habían estado en el hotel. Y bueno, sí, ya era una chica, obviamente, por todo lo que les estoy contando, bastante promiscua en el tema de las cosas que hacía. O sea, salir a eventos, perderte 2 días, drogarte, emborracharte y muy seguramente sostener relaciones con este hombre de 22 años, pues era un tema complicado. Y bueno, parecía que después de este evento, pues las cosas se habían calmado. Jennifer había hablado con su hija, la había regañado, la había castigado, le había prohibido volver a ver a Scott, aunque esto ya lo había hecho en diversas ocasiones sin éxito. Sí. Y todo parecía que estaba regresando a la normalidad. Pero no. Unas semanas después, su vida, la vida de esta familia, iba a cambiar para siempre. Y es que el 31 de agosto de 1998 comenzó como un día cualquiera. Jennifer ese día llevó a su hija Natasha a la escuela en el auto, una rutina que hacían todos los días, y a las 8:15 de la mañana se estacionó frente a la escuela. Natasha se bajó y Jennifer vio a su hija, de hecho, bastante feliz, más sonriente, más alegre de lo usual. Le dio ella un beso en la frente a Natasha y vio como su hija, portando su mochila en la espalda, su uniforme escolar, bajaba del auto y se encaminaba hacia la escuela. Jennifer regresó a su casa y pasaron las horas. Cuando la hora en la que Natasha tenía que volver pasó y no llegó, se empezó a preocupar, pero inicialmente lo que asumió es que su hija, conociéndola, podría simplemente haber perdido la noción del tiempo y se había quedado platicando en la escuela con alguna amiga, o incluso se había desviado a algún otro lado antes de llegar a casa con sus amigas, por lo que lo primero que se le ocurrió fue llamar a las amigas a sus teléfonos de casa a ver si estaban ahí, si estaban las chicas ahí y si estaba Natasha o sabían dónde estaba. Pero con cada llamada se iba preocupando un poco más y un poco más, porque todos le decían lo mismo: no, y no solamente no está conmigo, no la he visto en todo el día, No manches. no la vi en clases, no la vi ni siquiera en la escuela. Yo pensé que se había ausentado el día de hoy. Sí, no me imagino como papá, como mamá, lo que debe ser que te digan eso. Eso ya empezaba a ser este sentimiento de preocupación horrible, ¿no? Así que Jennifer, sin perder mucho tiempo y sabiendo el historial de su hija, lo que pensó fue llamar a la policía. Y afortunadamente ya estamos en Australia, ¿verdad? Yo no conozco qué tan eficaz sea la policía de Australia. Sé que llegan en canguros. Llegan en la bolsa bolsita del del canguro. Sí. Ajá. O un policía trae en la bolsita un cangurito. También. En su bolsita, bueno. O en sus arañas gigantes. Sí. Pero no sé qué tan confundiéndolo eficiente. con los bomberos. Ah, sí, perdón. Arañas escupefuego para los bomberos. Sí. No sé qué tan eficientes sean, pero normalmente puteamos mucho a la policía gringa y a la policía latinoamericana. Y acá la verdad es que sí actuaron muy bien. Inmediatamente se pusieron en marcha para buscarla y empezaron a visitar las casas de las amigas, empezaron a visitar todas las personas que eran cercanas o conocidas, y una búsqueda frenética dio inicio. Si unos policías dicen, estamos con usted, vamos a buscar hacer todo lo posible, y luego no hacen nada, ¿actuaron muy bien? Pregunta seria. Andamos filosos hoy, andamos filosos. Es que siento que está muy serio el tema, lo quise aligerar. Sí, pero bueno, ahí va. La policía respondió rápidamente la denuncia. Aunque las desapariciones de adolescentes en esa época solían ser resueltas muy rápido, porque en su mayoría se trataba de casos donde escapaban de su hogar, como ya había ocurrido con Natasha. Y que con su historial sería muy lógico pensarlo, o sea, ¿Sí? A diferencia de otros casos donde dices... Ella no haría esto. Sí, era un chico, una chica muy seria, que no salía, que no solía ausentarse o no tenía adicciones,
y te dicen, seguro se fue con alguien. Y dices, también, bueno, no lo creo. Yo le doy mucho crédito a Jennifer en esta historia porque ella fue muy honesta. Ujú. Porque hay muchos papás que por miedo dicen, no, había problemas en casa. No, ella no se escapaba. No, Jennifer sí les dijo, tuvimos este problema. Se me acabo de separar de mi esposa hace unos años. Ya pasó esto. Entonces eso alertó a las autoridades, ¿no? Claro. Empezaron a investigar rápidamente en las zonas cercanas a la escuela, con la gente, etcétera, pero no había información precisa. Lo último que se sabía de Natasha, según todos los testimonios, era que había caminado hacia la escuela y luego nadie sabía qué había pasado. Nadie la había visto y los investigadores empezaron a considerar que la desaparición tal vez podría no ser simplemente un acto impulsivo más de un adolescente rebelde, porque fueron con sus amigas y les preguntaron, díganos la verdad. Natasha les dijo que se iba a escapar. Otra vez fue a un festival de música o algo similar. Sí. Y todos decían no. Y la otra, obviamente, persona que era sospechosa era el novio. La policía fue a la casa de Scott porque lo veían como un sospechoso, ya había un antecedente. Y cuando llegaron, él afirmó que no sabía nada sobre el paradero de Natasha. Insistió que no la había visto ni había hablado con ella y que esta vez realmente él no tuvo nada que ver. De hecho, cooperó muchísimo y dejó que la policía entrara a su casa a revisar. Y no encontraron ningún indicio de que Natasha estuvo ahí y tampoco la encontraron a ella. Entonces lo mantuvieron. De una vez por andar con una morrita. Lo mantuvieron. Pero bueno. Eran otros tiempos. Era otra Australia. Ya no es así hoy, creo. Lo mantuvieron como sospechoso, pero no había nada que lo vinculara en ese momento. Y hasta ese punto ya estaba esa posibilidad de qué tal si no se fue por su cuenta, pero seguía siendo una posibilidad grande. Todavía era. Apenas había pasado un día ella sola, horas. Sí, ella sola, exactamente, ella sola. Ahora, la policía interrogó aún así a Scott. Sí lo llevaron, pero más como un nos acompañas, no necesariamente con una orden. Ajá. No lo arrestaron, no estaba privado de su libertad. Él cooperó, les dijo todo lo que había ocurrido en la ocasión anterior, cómo lo habían planeado y cómo esta vez él no planeaba verla ese día incluso. Entonces también él se mostraba preocupado. Las autoridades entonces, con el paso de las horas y luego los días, y sin ninguna prueba que lo implicara directamente, pues empezaron a dar su atención a otros posibles escenarios o explicaciones. Los primeros días obviamente fueron los más importantes. Se desplegaron equipos de búsqueda compuestos por decenas de voluntarios de la comunidad y oficiales de policía, los cuales se organizaron muy rápido y peinaron las áreas cercanas a la escuela, los parques, las zonas verdes. Recordemos que no es una ciudad tan grande, de hecho es una ciudad considerada como rural. Entonces había mucho donde buscar, pero no era tampoco esta metrópoli imposible de peinar, ¿no? O sea, sí se podía hacer en cuestión de un día o dos a lo mucho. Lo que temían era que tal vez Natasha se hubiera escapado y se hubiera perdido en los bosques aledaños también, o en las zonas de áreas verdes, parques grandes, o que algo le hubiera pasado como un accidente. Desplegaron helicópteros que sobrevolaron la región de Rockhampton, cubriendo grandes extensiones de terreno en busca de alguna señal de esta chica. Mientras tanto, la noticia empezó a expandirse por la ciudad, en los periódicos, en la televisión, y pronto llegó a nivel nacional. Sí, sonaba demasiado porque, como dije al principio, Rockhampton era un pueblo bastante tranquilo, donde estas cosas no eran tan comunes. Ahorita voy a llegar a algo donde pues en esa época sí estaba pasando algo, pero vaya, en el historial que tenían no era algo súper común. Y los medios le dedicaron más y más espacio a esta historia porque era bastante impactante. Además, una joven de 14 años, era muy joven. Y bueno, Robert, el padre de Natasha, rápidamente se unió a su ex esposa Jennifer en la búsqueda, y ambos hicieron declaraciones públicas pidiendo ayuda a cualquiera que pudiera tener algo de información sobre el paradero de Natasha. Empezaron a circular fotos de ella por todas partes y las autoridades rápidamente recibieron varias llamadas de personas que creían haberla visto o alguien muy similar, de características similares, pero ninguna pista parecía ser sólida y todos los rastros empezaban a enfriar. A medida que los días pasaban sin noticias, la preocupación empezó a crecer. La teoría de que Natasha simplemente había escapado empezó a perder mucha fuerza y surgió entonces más fuerte el temor de que pudiera haber sido víctima de un crimen mucho más oscuro. Y es que por esa época, algunas ciudades, entre las que estaba Rockhampton, se encontraban sumidas en el miedo porque estaban en el radio o en el área donde muchas mujeres y niñas habían desaparecido misteriosamente en los años recientes. Y aunque algunos cuerpos fueron encontrados, otros todavía no lo habían sido y se habían desvanecido por completo. Pero la policía ya tenía en la vista a una persona, a un hombre llamado Leonard John Fraser,
un tipo que resultó ser un violador y asesino en serie, el cual se convirtió en el principal sospechoso de los crímenes de estas personas desaparecidas. Y Fraser era un hombre muy meticuloso y muy agresivo y muy cruel en lo que hacía. De hecho, había sido apodado por los medios como el asesino perfecto, por la forma en la que lo hacía. Ok. Había aterrorizado varias ciudades, una región muy grande, pero había pruebas de que en esta ciudad también habían pasado estas cosas. Luego por esos apodos se les sube el ego a los delincuentes. Eso es lo que luego Le buscan, hubieran güey. puesto el asesino pendejo y no se sentiría tan orgulloso. El asesino pendejo. Estaría bueno, güey, que le pusieran a alguien así, ¿no? Pero normalmente se lo ponen solos o es por algo. Aquí, la verdad que no me clavé tanto en la historia de él. Se lo puso él solo. Algunos se lo ponen solos. O luego ahí ahí lo del torso. ¿Cómo era lo del...? Ah, sí, que había dos. Que en New Year's y algo así, bueno. Ajá. Que ya Que contamos. quería ser el mejor asesino. Sí, serial de la historia. no, Ajá. qué estúpido. Pero bueno, con esto en mente, la policía centró entonces sus esfuerzos en construir un caso que pudiera vincular a este hombre, a Leonard John Fraser, con la desaparición de Natasha. Fraser era un criminal, pero no un criminal ordinario. Ya tenía una larga historia de violencia sexual y asesinatos, y su modus operandi era algo muy, muy brutal. Acechaba a sus víctimas, las atacaba violentamente y después se deshacía de los cuerpos en lugares muy remotos. Y era bastante meticuloso y dejaba pocas pistas, pero sí su historial fue lo que lo terminó condenando porque ya lo tenían en la mira. Ujú. Y empezaron a darse cuenta de que donde empezaba a desaparecer gente, había testimonios de que había estado por la zona. Entonces era más como meticuloso en cómo lo hacía, pero no necesariamente era el asesino perfecto, como le decían. Fue arrestado, de hecho, en 1999, cuando ya había suficientes pruebas, porque se descubrió o se pudo comprobar que había secuestrado y asesinado a una niña de 9 años llamada Keira Steinhardt, lo cual confirmó muchos temores que tenían en Rockhampton, pues para los investigadores ya se había vuelto el sospechoso principal en el caso de la desaparición de Natasha. Ya se había asesinado recientemente a una niña de 9 años, Natasha ya entraba en el perfil, siendo apenas mayor por 5 años. Fue entonces cuando la investigación tomó un giro todavía más sombrío, pues se comenzó a considerar la posibilidad de que Natasha ya no estuviera viva, y ahora los esfuerzos de las autoridades empezaron a volcar en encontrar el cuerpo y no necesariamente a Natasha bien o a salvo. Obviamente, cuando esto lo llegaron a mencionar, devastaron a la familia, especialmente a la madre Jennifer, quien lloraba y le suplicaba que no la buscaran como un cadáver. Pero tomen en cuenta que para este punto ya había pasado más o menos un año. De hecho, la investigación se prolongó, como dije, meses. Empezaron a pasar los años y las actualizaciones sobre el caso se hicieron cada vez más escasas. Jennifer se sumió en un estado de desesperación y de tristeza, participando constantemente en búsquedas organizadas, aferrada todavía a la esperanza de encontrar a Natasha con vida. Búsquedas que tristemente cada vez tenían menos voluntarios y menos participación de las autoridades, Sí, porque claro. ya se volvía también repetitivo donde estaban buscando y más difícil encontrarla como Y ella esperaba. lamentablemente cuando un caso deja de ser mediático, también pues la gente pierde el interés. Si ya pasó mucho tiempo y no hay un avance, un resultado, como que lo ven, Es correcto. lo ven como infructuoso y pues ya. Y a ver, suena cruel, pero hay que entender que la policía no está investigando un caso a la vez. Tienen 40 casos de desapariciones, 50, y tienen que estar con los esfuerzos para todo esto, porque obviamente aquí participó la policía estatal, la policía local de una ciudad pequeña, un pueblo grande, pues no tiene tanto equipo ni tanto Sí, personal recursos. y recursos para estar en una búsqueda meses y años, ¿no? Por más que uno entiende, yo soy padre de familia, yo entendería que si mi hija desaparecía, yo quisiera que la policía esté todos los días conmigo ahí, pero no lo voy a entender si lo vivo, pero lo entiendo ahorita que no lo estoy viviendo. Sí, claro. Entiendes que pues, es imposible, es ilógico, ¿no? Pero bueno, por su parte, Robert, el padre, se mantuvo cerca de su ex esposa y su hijo, tratando de mantenerse optimista, pero llegó a admitir también en un par de entrevistas que cada día que pasaba le era más complicado no empezar a aceptar o asimilar lo que parecía inevitable. 3 años después, el 9 de mayo del 2001, en el que sería el cumpleaños número 17 de Natasha, su familia finalmente, como un conjunto, aceptaron la idea de que la chica pues probablemente ya no estaba con vida, por lo que organizaron un servicio conmemorativo en la capilla en el crematorio de Bundaberg, con la intención de despedirse. Fue una especie de funeral sin cuerpo. Sí.
Durante el evento, de hecho, reprodujeron un video de Natasha sonriendo en el casamiento de su papá, uno de los últimos momentos en el que la habían visto genuinamente feliz. Esta era su manera de rendir homenaje a la hija que ya para ese punto creían perdida para siempre. Por otro lado, Leonard Fraser, que ya estaba arrestado, había sido y estaba siendo condenado por los crímenes, el asesinato, secuestro y violación de Kate Steinhardt. De hecho, ya le habían dado una cadena perpetua por eso, pero había varios juicios abiertos por el resto de casos donde se le estaba vinculando y comprobando que él era partícipe o el perpetrador de ellos. Sí. Aunque la familia Ryan de alguna forma ya le estaba dando un cierre al caso de Natasha, las autoridades continuaron con la investigación, buscando evidencia sólida que conectara a Fraser con Natasha. Y fue así como en medio de uno de estos juicios que Leonard confesó vagamente haber asesinado a Natasha. Él no dio detalles específicos, pero esta confesión que dio fue suficiente para que las autoridades finalmente cerraran el caso. O sea, dijo como si a una chica con esas características. No, sí dijo con nombre. O sea, sí aceptó, fue a Natasha Ryan, de 14 años, que está desaparecida en tal. Yo fui. Y lo que no dio fue el que a veces sí dan, ¿no? Este detalle de así pasó, esta hora. Hasta la escuela, o sea, tendría que haberla atraído de alguna forma. O ella en medio de que se escapara, la pudo haber atrapado. Podría ser. La familia fue notificada de esto y pronto la noticia se esparció por toda la ciudad y el país. Era un cierre amargo y un golpe muy fuerte a la familia, pero parecía que al menos esto les daría una conclusión finalmente a la historia. Es estas cosas que hemos platicado de, bueno, al menos ya sabes que no está por ahí sufriendo, que pues sí, lamentablemente murió. Ahora quedaba el trabajo de lograr que Leonard dijera dónde había dejado su cuerpo para tratar de recuperarlo. Sin embargo, este cierre que creían haber tenido no iba a ocurrir, ya que el 2 de abril ¿Hay más sí. El 2 de abril, la línea de ayuda para niños desaparecidos recibió una llamada en la que una mujer que se identificó como Sally aseguró que Natasha estaba viva. Dijo que la mujer se había escapado voluntariamente y que estaba bien, por lo que había un hombre que estaba a punto de ser juzgado por su asesinato de forma equivocada. La persona que atendió la llamada, el operador, a pesar de que dio aviso inmediato a la policía, no logró rastrear la llamada y tampoco pudo obtener más información de esta tal Sally. Inicialmente las autoridades no quisieron darle demasiado seguimiento a esta llamada porque no era la primera que recibían sobre el caso y dada la ambigüedad de la información todo apuntaba que era una pista falsa. Era más como si fuera algún, que hay muchos, fan de Leonard que, no, es una persona inocente y para extender el juicio o algo similar. De que él no hizo nada. Fuentes está guapo. No estaba guapo, spoilers. Bueno, pero señor, todo de gusto. Señor gringo blanco así de esos de pelo como güero, pero como deslavado. Como súper güero deslavado, güey. Delgadito, transparente. Y de bigote así feo. Sí. Como yo, o sea, pero yo la no prueba creo. de que ser güero no te hace ser guapo. No, sí, no. O sea, feo como yo, no de que yo estoy güero y gringo y así. No, bueno, ya, X. Es que hay gente que solo nos escucha, güey. Va a decir, pinche, ya se me imaginaba así. Sí. Ya nos han dicho, me los imaginaba diferentes, como con decepción. Así, altos, mamados y rubios. No. Así, se imaginaban a dos Henry Cavill. Así, no, güey, sí. no, perdón. Bueno. Disculpen. Perdón, me adelanté un poquito. Sin embargo, aunque dieron la pista como seguramente es falsa, unos días después, 2 días antes de que el juicio sobre Natasha Ryan comenzara, o sea, hacia Leonard, pero sobre el caso de Natasha, se recibió una segunda llamada, ahora directamente a la oficina de policía de Queensland. En esta ocasión, una persona que se mantuvo anónima volvió a hablar de Natasha y dio muchos más detalles que antes. Esta persona afirmó que Natasha estaba viva, proporcionó un número de teléfono y una dirección y dijo con quién estaba. No les voy a decir quién para no spoiler. Asegurando que la joven se encontraba ahí. Esta vez las autoridades rastrearon la llamada, que era la misma dirección que le había dado esta persona anónima, y decidieron enviar un equipo al lugar, ubicado en North Rockhampton, a poco más de 2 kilómetros de la casa de la madre de Natasha. Cuando el equipo llegó, encontraron... Sí, súper cerquita. Cuando el equipo llegó, encontraron una casa pequeña con una estructura de madera y ladrillo que estaba ubicada sobre la calle Mills. Cuando tocaron la puerta, un joven salió para recibir a los oficiales. Se trataba de Scott Black, quien hasta ese punto había insistido en que él no sabía nada sobre el paradero de Natasha desde que desapareció en 1998, pero esta era otra casa.
Resulta que esta era una casa que su mamá tenía en propiedad y que él había reparado, restaurado y normalmente se movía entre una casa y otra, cosa que no les parecía raras a las personas, o raro, perdón, porque él la mantenía y lo que creían era que en una vivía su mamá y en otra se iba a quedar ahí vivir él. Pues sí, no es extraño. No es extraño. Yo construí mi casa en Matamoros, vivía... Una confesión, gente. ¿Qué? No, cuando No, yo así dijo mi Scott, güey. casa y todavía no me mudaba, pues había noches que me quedaba en la casa que ya estaba casi lista y a veces me quedaba todavía en casa de mis papás. Entonces no era extraño eso, pero él lo hizo por años. Sí, bueno, más o menos, sí. Ujú. Ahora, Scott Black estaba ahí. Debido a que nunca se encontró evidencia concreta que lo conectara con el caso, él había dejado ya de ser sospechoso un tiempo atrás. Ujú. Scott, cuando vio a la policía, se sorprendió, pero no opuso resistencia y los oficiales rápidamente ingresaron inspeccionando cada rincón de la casa con meticulosidad, revisando habitación por habitación y espacio por espacio. Todo parecía en orden. Sin embargo, uno de los oficiales, mientras estaba revisando un dormitorio, abrió la puerta de uno de los armarios y entonces les voy a contar lo que pasó en el próximo episodio. No, Porque ¿en dividí en 2 partes este caso, porque nada, no es cierto, es broma. Ah, no manches. No es cierto. Sí me lo estaba creyendo, perro. No, dejé un pinche espacio largo para que no voltearas a ver mi guión. Ujú. No, es broma, se los voy a contar ahora mismo. Este policía se llevó una enorme sorpresa cuando encontró dentro de este armario, en la casa. Ya, Ok. chingos de suspenso. Aplicaste la de esta historia continuará. Ahora mismo, Ahora mismo. la de los Simpson. Dentro del armario estaba Natasha Ryan. Estaba pálida, pero viva. Nerviosa, asustada, pero en un buen estado de salud. La joven estaba acurrucada adentro, escondida entre abrigos y cobertores. Y esta revelación dejó a los oficiales atónitos. Sí, no manches, o sea, qué raro Natasha. que un güey adulto que andaba con una niña resultó ser una mala persona. Natasha, la joven que durante casi 5 años había estado desaparecida, habían llorado por ella y había sido declarada muerta por la sociedad, había estado en este lugar todo este tiempo. Sin embargo, había un detalle súper importante. Cuando el oficial le preguntó si estaba bien y le preguntó si podía ponerse de pie, si estaba atada, si estaba en contra de su voluntad ahí, ella dijo que no. Se puso de pie, no estaba amordazada, no estaba pálida, pero... estaba pálida porque estaba muy nerviosa y asustada. Detuvieron inmediatamente a Scott y ella les dijo, no, tranquilos, déjenme explicar. En realidad yo soy Scott. Y se quitó la mano, era un alien de hecho. Sí. Ahí se me quitó mi guión. Nerviosa, empezó a pronunciar sus primeras palabras a los oficiales, las cuales eran una mezcla de entre miedo y alivio, y finalmente dijo que ella se había ocultado ahí porque ella quería. Ella estaba oculta, o sea, por voluntad propia, y sabía que ahora le tocaba dar muchas explicaciones y respuestas ante su familia, ante las autoridades y ante toda la sociedad y el país público, que habían estado buscándola y preocupados por ella todos estos años. 5 años estuvo desaparecida. Y dada por muerta, o sea, no manches. Güey, y Leonard dijo que la mató. Su familia la superó. Sí, eso también. Ahí va. Completamente acorralada, Natasha confesó que durante los 5 años en los que se le había dado por muerta, se estaba viviendo en un aislamiento casi total junto a Scott, su novio. Él la había ayudado como cómplice a mantenerse fuera del alcance de todo el mundo, protegiéndola en su hogar. Natasha rara vez salía de la casa y cuando lo hacía siempre era bajo la protección de la noche, para evitar ser vista. A menudo se escondía en el armario cuando alguien que no fuera Scott llegaba a la casa, como sus familiares, y a veces tenía que permanecer allí durante horas. Si algún amigo o familiar aparecía de forma sorpresiva, Natasha corría a O sea, pero nadie más sabía. Nadie, güey. Corría a este refugio improvisado, que era este closet, este armario, Tanto y ahí que se si quedaba. No construyó un cuartito ahí. Era el mismo problema, güey. De hecho, ahí les va. Natasha estaba en el momento en que buscaron la otra casa. Ok. Ahí estaba escondida. En otra parte de la casa de la mamá de Scott. Ujú. Pero no buscaron, pues, todo al parecer, ¿no? Aunque no encontré información de si también en un armario o en algún espacio igual reducido. O sea, pero estaba en la casa de Scott. Estaba en la casa de donde Scott vivía con su mamá. Ujú. Y luego Scott la había movido, sin que nadie se diera cuenta, a esta nueva casa, ¿no? Que era una casa que era su mamá, pero no vivía nadie ahí. Ujú. La reparó y ahí vivió con ella.
Y Scott se la pasaba fuera trabajando porque era un cabrón de 27 años ahora en esta parte de la historia. Entonces él salía y así, la gente lo veía entrar y salir solo siempre. Y siempre ella estaba dentro de la casa con las cortinas cerradas. Hay un tema ahí que los medios, al enterarse, asumieron o lo pusieron la noticia más sensacionalista. De que era como, ella vivía en el armario. Era su... Ajá, sí. Ahí vivía, estaba todo el tiempo escondida. No, vivía en la casa, se escondía Como la mucho gente tiempo. que cree que el chavo vivía en el barril. Yo también pensaba eso, güey. Bueno, los medios te vendieron una idea sensacionalista. Sí, pues el chavo del barril. Bueno, los vecinos, de hecho, tampoco sabían. Pensaban que Scott vivía solo y lo consideraban un tipo tranquilo, solitario. Y nunca habían visto nada. Aunque ella a veces salía por las noches, nadie prestaba suficiente atención. O no la reconocían. Ella dijo que nunca había intentado contactar a nadie. Porque cuando se escapó de la casa, lo hizo con la intención de ya no regresar por los problemas que tenía. Ella... Su plan era vivir con Scott y cuando las cosas se calmaran, o sea, hablando de su mamá enojada, preocupada, iba a regresar y decirle, mamá, ya estoy viviendo con Scott, llevo un tiempo, ya no voy a volver. Pero se asustó cuando se dio cuenta de lo rápido que se desplegó equipos de búsqueda, que la pusieron como desaparecida, y luego se empezó a preocupar porque dijo, ok, esto ya creció demasiado y si ahorita voy, primero van a meter a Scott a la cárcel. Se dio cuenta de que su plan sin fisuras tenía algunas fisuras. Sí, y dijo, y también yo voy a tener repercusiones. Y entre más pasaba el tiempo, era peor. Prueba de que planear esas cosas a los 14 años... Prueba de lo que he dicho toda mi vida, los adolescentes son unos idiotas. Sí. ¿Pruebas? A ver, fuentes, fui adolescente. Sí, exactamente, no es así como un insulto. Es, yo era un pendejo, tú eras un pendejo. Y a los tú, 14. adolescente que nos escuchaste, dijiste ahorita, qué groseros. En 10 años me vas a dar la razón. Sí. Y si no, qué triste, porque sí conozco gente que se quedó atrapada en la adolescencia. Y eso si es más... pasas de los 20 y no piensas que a los 14 estabas bien, güey, todavía estás bien, güey. Básicamente ese es el asunto. Bueno, horas después de haber sido encontrada, la noticia de que Natasha estaba viva llegó al tribunal de Brisbane, interrumpiendo el juicio de Leonard Fraser. El fiscal del caso, Paul Rutledge, fue quien recibió la información, interrumpió, hizo el impactante anuncio en la corte de Natasha Ann Ryan está viva en medio del juicio. Esto parece una película. Sí, no manches. Fue una noticia que... ¿Te imaginas que el asesino se pusiera así todo pálido de no mames, yo te maté? Ay, güey. O sea, yo te vi morir. Eso tal vez estaría más bueno, pero no. La noticia paralizó el juicio, paralizó a la gente. De hecho, Robert Ryan estaba en ese juicio, estaba en la corte, y cuando escuchó la noticia casi se desmayó de la impresión. No manches. Y Natasha desaparece. Se le entregó un teléfono donde escuchó la voz de su hija por primera vez en 5 años, y lo primero que ella le dijo fue una palabra que era clave entre ellos dos, porque era un apodo que él le decía cuando era muy niña, y no sé si existe este acuerdo de que es la palabra clave para nosotros, no sé, pero lo mencionó así después, que era saltamontes. Cuando ella le dijo eso, él dijo, es mi hija, no es esto una extorsión, no es una equivocación. Copycat. Es mi hija, está viva y está bien. Natasha, cuando empezaron a hablar con ella e interrogarla a las autoridades, empezó a decir que le daba mucho miedo que mataran o que empeorara la situación con Leonard por su culpa, no porque sintiera simpatía o empatía por él, sino porque le daba miedo que al momento que se hiciera el juicio y ya la condena, si ella salía a decir, oigan, aquí estoy viva, ya fuera todavía peor la retribución. Y de hecho sí hubiera sido. Sí. O sea, sí lo hizo a tiempo. Por lo cual, aunque esto no lo encontré porque sí lo busqué, hay medios y hay fuentes que sí mencionan que lo más probable es que Sally, y que la llamada anónima muy muy probablemente era ella misma, era Natasha. O sea, estaba asustada cuando la encontraron porque pues ya es como se te viene el peso encima de las cosas. Ya a ese punto ella tenía 19 años, pero no dejas de ser alguien joven que estás envuelto en una situación muy complicada. Descontrolada. Pero hey, se evitó la incomodidad de pelearse con su mamá y decirle que se iba con el novio. Pues bueno, menos mal. Pensar correcto es lo que hace. Ahora, aquí empieza un tema muy complicado, porque los medios son los que empiezan a decir, a ver, Leonard, ¿por qué está diciendo que la mató? Sí, exacto. Leonard entonces
no fue apoyado por sus abogados para que el caso se reabriera o se hiciera más grave esto, porque ya tenía la sentencia anterior, ya tenía cadena perpetua por lo que hizo con la niña de 9 años, pero él sí dijo, es que me presionaron en el interrogatorio para que lo dijera. Y eso se resuelve ese pedo. Eso quedó como muy enterrado en la historia, porque lo dijo, pero algunos medios lo tomaron, casi nadie lo tomó en cuenta. Es importantísimo porque es las súper autoridades fuerte, güey. sí. Ajá, hasta este punto yo había dicho que las autoridades habían estado trabajando muy bien, porque sí, hicieron, vaya, dentro de lo que cabe, hicieron un buen trabajo, estaban intentándolo, pero hubo alguien por ahí que sí fue como, ¿sabes qué? Y yo lo veo así por los casos que hemos traído, ya cierra el caso y está este güey, ¿no? Entonces, seguramente fue un tema ahí de extorsión o quién sabe. O lo que se especula mucho en algunas fuentes es que tal vez era como un trato de estos que hacen de si tú confiesas más cosas, se te reduce la condena y de repente ya no es una condena de por vida, ya son 60 años. Sí, es ya, bueno. O sea, tienes 22, sales 52, no hay pedo. Referencias de las God. Y bueno, hubo ahí una controversia por este lado. Ahora, el juicio de Fraser continuó por el resto de casos y asesinatos, pero los cargos relacionados con la desaparición de Natasha se retiraron de inmediato. A medida que la noticia se difundía, el impacto mediático fue enorme. Los medios internacionales cubrieron la historia de la ahora apodada como la chica del armario, y la nación entera quedó asombrada ante la extraña verdad detrás de la desaparición de Natasha. Aunque esta revelación trajo alivio a mucha gente, incluida su familia, porque estaba viva y estaba bien, obviamente también desató mucha crítica y muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo fue posible que se mantuviera escondida tanto tiempo sin que nadie la descubriera? 5 años. ¿Por qué había decidido seguir con esta mentira a pesar de que sabía y estaba consciente, porque se enteraba en las noticias, del sufrimiento que le estaba causando a su familia? Y quizás lo más impactante, ¿por qué Scott Black había mentido a las autoridades durante años encubriendo a Natasha mientras todos la daban por muerta? O sea, si ya lo hizo siendo una niña de 14 o adolescente o lo que sea de 14, este güey ya tenía 22. Como no se dio cuenta, le dijo, ¿sabes qué? Esto no ve, ya está mal. Un adulto. Y luego me acordé y dije, sí, estoy pensando en darle como madurez si hacía un güey que andaba con una morra de 14 a los 22. Sí. Eso explica. Bueno, igual Natasha... O sea, un pendejo. Natasha y Scott, sí. Natasha y Scott entonces empezaron a enfrentar, más allá del escrutinio público, consecuencias legales. Scott fue quien cargó la mayor parte del peso de las acusaciones, siendo condenado por perjurio y obstrucción a la justicia. En 2005, él se declaró culpable de los cargos y fue condenado a 3 años de prisión, de los cuales solamente cumplió 1. Y además de la condena, Scott fue multado con $3,000 y se le ordenó pagar $16,740 en concepto de los costos de la investigación que había provocado con las mentiras. Qué bien. Para Natasha, las consecuencias también fueron significativas. No enfrentó tiempo en prisión, pero en 2006 fue hallada culpable de haber causado una investigación falsa a gran escala, lo que llevó a un gasto considerable de recursos y dinero del Estado. La búsqueda de Natasha movilizó policía, servicios de emergencia, voluntarios, policía estatal, muchos recursos, que en un total daba un gasto de entre $300,000 y $400,000. Sí, no manches. En un intento por 3 hospitales por compensar esto, sí. Y es que el fiscal se compró un carro, ¿no? Sí, también. No, en un intento por compensar los daños financieros, las autoridades inicialmente querían que ella pagara $120,000 como reembolso por los gastos de investigación, pero el tribunal dictaminó que Natasha no tenía los medios para pagar esa cantidad y en su lugar fue multada por $1,000 y se le ordenó pagar $16,000 en costos relacionados con la investigación policial. Y le salió barato, creo. Ahí te va. Natasha, para este punto, era tanto... Bueno, no era amada, pero era como de, bueno, qué bueno que está bien, pero la odio. Porque obviamente también se salió del erario público, güey. Sí, la gente que pagaba sus impuestos, y yo lo entiendo porque yo pago impuestos y me emputaría muchísimo. No manches, estaban y se emperraron todavía más, se enojaron todavía más cuando se supo que una cadena de televisión, más específicamente de un programa llamado 60 Minutos, la había contactado para ofrecerle una suma muy considerable de dinero que se rumorea estaba entre los $120,000 y $150,000 por la exclusiva de la historia. Algo que muchos interpretaron como algo inmoral, pues juzgaban que la joven lucrara con su falsa desaparición.
El programa de hecho lo hizo, produjo un documental en el que Natasha fue entrevistada por Tara Brown, una periodista muy famosa por allá, y recorrieron las locaciones donde había vivido oculta, posando incluso dentro del armario donde se escondía cuando había visitas en la casa de Scott. Hay una foto muy famosa que si ustedes googlean Natasha Ryan, está ella así con una cara incluso como de asustada, posando dentro de ese mismo armario, y es una de las fotos que se volvió súper criticada porque fue como de, o sea, es como se volvieron Buzz Lightyear todos los australianos sí. Oye, ¿te estás burlando? Así, y pues sí, güey. Ese tipo de cobertura mediática despertó indignación entre mucha gente de Australia. Perdón, lo de la cobertura es importante porque los medios estaban volcados con esto cuando había otras personas y chicas desaparecidas, claro, que necesitaban también de esa atención, ¿no? Bueno, no también, que sí necesitaban de esa atención. Exacto, ya no lo necesitaba. Aparte de esto, obviamente le cayó mucha indignación, mucha crítica, y también la criticaron todavía más cuando unos años después se enteraron que medios como el Woman's Day habían cubierto su boda con Scott Black en 2008, dándoles una cantidad total de $200,000 para la boda, que le hicieran lo más bonita posible. Cosa que la gente... Y legalmente no es como, ya tiene los medios para pagarnos, así que venga. No, pues no encontré, fíjate eso, o sea, no, eso sí no. Creo que ya, es que muchas veces cuando los juicios se cierran, pues ya, güey, o sea. Pues sí. Ya no te pueden reabrir. No, es como si al día siguiente te ganas la lotería, pues no te pueden chingar, o sea, creo, y es algo similar, porque es algo que pasó después. Pues sí. Te quitan o te multan los gobiernos normalmente en base a tu, ¿cómo se le dice? El que le dice net worth o tu capital, ¿cómo se dice? Pues sí, es como tu... Se me olvidó. Tu capital, ajá, tu patrimonio. Tu patrimonio, ajá. Y pues ya no tenía, ¿no? Bueno, la boda fue un evento privado rodeado de medidas de seguridad muy estrictas y se convirtió también en una oportunidad para que la pareja lucrara con la notoriedad que habían obtenido con su farsa, porque salieron en este medio de Woman's Day en fotos así, estaban pasándola súper bien. De hecho, Lyle Dobbs, un voluntario del Servicio de Emergencia Estatal, fue uno de los que se volvió como medio famoso porque en una entrevista, muy molesto, él dijo que era muy injusto y muy frustrante cómo todo este tiempo y esfuerzo invertido había sido en vano, y sugirió que cualquier ganancia que Natasha obtuviera debería devolverse a los contribuyentes de Queensland, quienes habían financiado esta operación de búsqueda para nada, porque Natasha no es como que tomó estas cantidades enormes y dijo, bueno, va para una organización de búsqueda, no. Se lo quedó ella, ¿no? Natasha eventualmente intentó dejar atrás la atención mediática y trató de rehacer su vida lejos de los reflectores. En los años posteriores a su reaparición, adoptó el nombre de Tash Black para evitar la atención pública. La pareja tuvo eventualmente 4 hijos y Natasha comenzó a trabajar como enfermera especializándose en radiología. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por llevar una vida normal, su historia todavía sigue apareciendo frecuentemente en los medios, y de vez en cuando hacían estos reportajes de dónde está ahora y así, y pues le iban a acosar a su casa y le tomaban fotos y así. No, yo ya no la voy a afectar porque Natasha pues realmente nunca pudo escapar del estigma de su desaparición del ojo público, y nunca dio una entrevista clara. Sí dio entrevistas donde hablaba de lo que pasó, pero normalmente decía eso de, se salió de las manos, pero no explicó bien, en 5 años no pensaste otra cosa. No, bueno. Y en entrevistas admitió que en su adolescencia se sentía abrumada por las expectativas familiares, el estrés de la escuela y su relación con Scott, que era lo que la había llevado a escaparse e idear este plan. Al mismo tiempo reconoció que había sido egoísta al permitir que su familia y el público creyeran que estaba muerta, y su decisión la hizo, según ella, porque ya era algo irreversible y la mentira se había vuelto más grande de lo que podía manejar, que también es cierto. Y si esto no fuera suficiente, pues su vida realmente nunca se alejó de la controversia o el misterio. Y es que este año, 2024, Natasha Ryan falleció. No mames. A los 40 años de edad, el día 2 de julio. Y lo curioso es que su cuerpo fue encontrado en un campo de golf en Rockhampton. Las autoridades descubrieron el cuerpo en circunstancias que dijeron que no eran clasificadas como sospechosas. La policía de Queensland declaró... No es sospechoso que esté alguien muerto en un campo de golf así de la nada. No se reveló públicamente, y lo que se especula es que sea un tema de salud, que no se reveló por ya dejarla en paz un poquito a la familia y ella, ¿no? O sea que porque ahora tiene hijos y así. Jugando y le dieron un infarto. Puede ser, no se sabe. No, está súper hermético este tema. Ok. Ellos declararon que estaban preparando un informe para el forense, y se aclaró rápidamente que no había indicios de juego sucio relacionado al fallecimiento, o sea, que la mataran, en envenenamiento, nada. Y esto dejó a muchos preguntándose cómo una persona que había sobrevivido tantos años ocultándose y en desasosiego
según lo que se cree, había llegado a un final tan repentino. Sin embargo, los informes no ofrecieron mucha claridad sobre las causas de la muerte, lo que llevó a especulaciones en los medios de comunicación y el público. Algunas teorías sugerían problemas de salud mental, ya que Natasha había enfrentado serios desafíos emocionales en su vida, pero no había información oficial que confirmara ninguna especulación. O sea, había gente que creía que ella se había quitado la vida por toda la presión de lo que había pasado, pero ya habían pasado demasiados años. Entonces, aunque también esas cosas uno dice, ya pasaron 30 años, hay gente que no supera esas cosas, ¿no? Pues sí. Y también es un escrutinio público, pues entiendo que muy fuerte, aunque sea merecido. Y de esta forma tan repentina y misteriosa es que la vida e historia de Natasha Ryan, la chica del armario, llega a su final, dejando varias dudas que quizás con el tiempo lograrán esclarecerse, o quizás no. Y ahí acaba mi tema. Wow, qué interesante tema, no lo conocía para nada. Y Me está mamó, lleno de güey. giros argumentales. Eso fue lo que me encantó. Muy Y cabrones. me tienen que dar un punto extra, gente de Noctámbulos, porque ahora sí no hubo, bueno, sí hubo muerte, ¿verdad? La niña de 9 años, pero vaya, no fue un final súper trágico así. Pero, ¿quién piensa en ella? Pero bueno, pero ¿qué le importa? ¿No es cierto? No, o sea, vaya, no es el punto central del tema. Lo que voy es que Sí. quise manejarlo todo este rato como de, ay, güey, se murió bien gacho, el novio fue el asesino. Y darles el giro de, no, bueno, sí estaba bien. Solo estaba, pues... Y luego ya no. Bueno, pero a los 40 años, güey, y quién sabe de qué, a lo mejor un tema de salud. O sea, al menos no. Pues mejor sí, que ser asesinada por Leonard del güey ese, ¿no? Sí, mejor. Bueno, muy buen tema. Al menos logró hacer su vida y tener hijos y así. Pues sí, güey, al menos. Se casó, fue feliz con Scott, que también es una historia, digo, no, obviamente el tema de detalles públicos pues no hay, pero sí se me hace como de... Se casaron, tuvieron hijos y suena a que fueron felices. Pues sí. Que se me hace como de una excepción a la regla, porque un güey de 22 con una morra de 14, o al revés, pues no suena como Sí, que vaya a ser no termina bien. el matrimonio más saludable del mundo, no suena. Pero